Bien, muy buenos días aún, así que buenos días también a los matinales presentes. Gracias por estar acá presente en esta vocería de los lunes. Efectivamente hemos terminado nuestro comité político, hay varios temas que nos gustaría destacar y evidentemente también responder algunas de las inquietudes que tenga la prensa sobre la contingencia. Partir destacando algo que señalaba y que fue parte de la conversación también de nuestro comité político, el propio ministro de Hacienda, el ministro Mario Marcel, y que es algo que viene a reforzar cosas que veníamos diciendo desde el año pasado, ¿no?, en materia económica, ya que los hechos están desmintiendo las proyecciones catastrofistas sobre nuestra economía. Y no solamente sobre las proyecciones de este 2024, sino que cómo cerró la economía el 2023, dada la consolidación, ¿cierto?, y cierre con todos los antecedentes sobre la mesa que hace el Banco Central en materia de crecimiento económico. No nos quedamos con el 0,2 negativo, sino que estamos hablando ya de un crecimiento positivo, un crecimiento económico que se viene presentando desde julio del año pasado y que se proyecta también para este año de manera muy positiva. Esto es clave porque cuando hablamos como gobierno de que hay muchas cosas que van mejorando en nuestro país, es porque estamos hablando con base a la evidencia y no solamente en torno a opiniones de miradas teóricas o políticas de un sector u otro. La economía chilena, cuando la recibimos, estaba fuertemente golpeada. Y no solamente la macroeconomía, sino que también la economía familiar. Y aunque algunos dijeron que íbamos a tener una recesión económica, eso no pasó y estuvo lejos de pasar. Muy por el contrario, en vez de recesión, hemos tenido recuperación y crecimiento. Y vamos a seguir avanzando en esa dirección. No solamente gracias al trabajo del Banco Central, sino que también gracias al trabajo de nuestros equipos económicos, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Obras Públicas y todos aquellos ministerios que se han puesto como objetivo central lo que ha dicho el presidente, que es trabajar día a día por apuntalar la economía chilena. Es decir, que si esto sigue igual, vamos a crecer, pero si le incorporamos además el trabajo decidido del gabinete pro crecimiento y empleo que se está desarrollando además en regiones liderado por el presidente, podemos ver una mayor reactivación económica, porque invertir en nuestro país, tanto con la inversión pública como la inversión privada, que ha crecido a niveles históricos respecto a los últimos 20 años, vamos a generar mejor y más desarrollo para nuestras regiones. Tarea prioritaria por un gobierno progresista como el nuestro, porque eso genera empleo, genera mejores condiciones de vida para las familias. Por lo tanto, esta noticia no solamente es buena por un tema de cifras, sino porque viene a desmentir categóricamente aquellas proyecciones pesimistas y catastrofistas y nos permiten decir que queda un camino mucho más esperanzador para el desarrollo de nuestro país y para las familias trabajadoras. En materia de seguridad, seguimos también trabajando de manera incansable, ¿no? Tenemos aquí una de las principales, sino la principal prioridad de nuestros compatriotas. Y también, por lo tanto, ha tenido que ser y es la prioridad del gobierno. Esta semana vamos a volver a sesionar con el Gabinete Pro Seguridad, que también lidera el presidente de la República. Estamos no solamente con un refuerzo del Plan Calle Sin Violencia, sino que hemos incorporado un aspecto importante de intervención en los barrios que tiene que ver con la cultura y el deporte. Y el Plan Calle Sin Violencia ha sido también un tema a reforzar porque ha dado frutos. Hemos querido profundizar en esa política porque, como ustedes han visto, hay muchos alcaldes y alcaldesas que han querido incluso que ese plan se traslade a sus municipios, justamente porque es un plan de intervención, con operativos policiales, con despliegue territorial, preparado y coordinado, que tiene efectos en la incautación de armas, de droga, en la detención de personas que estaban con controles de detención pendiente, y eso evidentemente que ayuda no solo a la sensación de seguridad de la población, sino que a disminuir los riesgos de comisión de nuevos delitos en los barrios que han estado más críticos.
Pero además en el Congreso tenemos proyectos cruciales, el proyecto de infraestructura crítica, el proyecto de reglas de uso de la fuerza. Tenemos también hoy día en sala el proyecto para la protección del trabajo de los periodistas y la gente que trabaja en el ámbito de las comunicaciones, camarógrafos, fotógrafos, etcétera. Y también el proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos, porque también el compromiso con las víctimas de delitos ha sido algo que no es solamente discurso, sino que se ha traducido en acciones y en legislación concreta. Es por esto que, para terminar, quiero decir que a pesar de las dificultades, a pesar de que todavía tenemos problemas reales y concretos en nuestro país, estamos avanzando. Y cierro con el tema educacional, que ha sido parte del debate de la semana anterior y probablemente siga siendo uno de los aspectos de fuerte crítica al gobierno. Cuando asumimos el gobierno había una demanda insatisfecha de matrícula de 45.000 estudiantes. 45.000. Y lo que hemos hecho durante estos 2 años de gobierno es bajar sistemática y considerablemente esa demanda insatisfecha. Es decir, garantizar que cada vez más estudiantes que antes no tenían una matrícula asignada puedan tenerla. Entonces hemos estado hablando de la expansión de la oferta, pero también de la incorporación de estudiantes al sistema educativo que habían salido masivamente del sistema educativo durante el periodo de la pandemia, esto junto con mayor inversión en infraestructura y también con mejora de los resultados CIMSE. Porque esto no se trata solo de acceso, sino que también se trata de condiciones para el estudio adecuadas y también de los procesos de calidad que tienen que experimentar nuestras comunidades educativas para que más niños y niñas salgan con capacidad de lectura o sepan de matemática. Y eso ha ido teniendo resultados gracias a la gestión de nuestro propio gobierno. Preguntas. ¿Cómo está, ministra? Buen día. Buen día. Ministra, si bien es cierto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, puntualizó que su opinión sobre la continuidad del general Yáñez al mando de Carabineros no la conversó puntualmente con el presidente, sería bueno aclarar si esta definición es compartida por el Ejecutivo. ¿Ustedes esperarían que él presentara su renuncia antes de la fecha de la formalización? Mira, acá no hay ningún cambio de posición y es importante insistir en algo que hemos dicho tanto el propio ministro Cordero como el resto de las autoridades de gobierno, ¿no? En esta materia, es que las formalizaciones son un punto de inflexión. Y por lo tanto nosotros de manera responsable consideramos que ahí, en ese momento, tenemos que tomar decisiones, dado que frente a cualquier cuestionamiento, lo importante es resguardar a las instituciones y no a una persona en particular. Porque las personas pasan, pero las instituciones tienen que seguir. Y tienen que seguir funcionando en el tema que es mayor preocupación, en este caso, de la ciudadanía, que es la seguridad. Por lo tanto, evidentemente que los momentos de formalización son un punto de inflexión y esto además es independiente de que el presidente de la República tiene siempre la atribución en la evaluación constante que hace de sus autoridades de determinar si sigue o no sigue en un cargo. Eso es parte de la base de esta conversación, ¿no? Esta inquietud. Siempre el presidente tiene una atribución que está ahí, que se ejecuta o no de acuerdo a la evaluación que hace de, en este caso, los altos mandos, ¿no? Pero la formalización es un punto de inflexión independientemente de cuándo sea esta. Disculpe, pero estamos claros que el gobierno apoya a Carabineros desde el punto de vista institucional, pero claramente el general Yáñez como persona al mando ya no cuenta con el respaldo al menos irrestricto del gobierno. ¿Por qué no se le insta a salir del cargo como ocurrió con Sergio Muñoz en la PDI? A ver, nosotros, en la medida que las autoridades, en este caso de las policías, sigan al mando, es porque el presidente de la República ha decidido mantenerlos en el mando hasta que decida lo contrario. Y esa decisión es la que a ustedes les puede decir si es que hay un respaldo o no a la labor en particular. Pero esto tiene que ver, insisto, con algo que hemos sostenido. Primero, la formalización es un punto de inflexión, evidentemente, y además la necesidad de que las instituciones
no se vean perjudicadas en su labor diaria, que es el combate a la delincuencia, al crimen organizado y el narcotráfico, porque ese es el objetivo central. Insistimos, esto no tiene que ver solo con un tema de evaluación personal de una autoridad, o sea, no es solo eso lo que determina la continuidad o no de una autoridad por parte del presidente de la República, sino que también el resguardo de la institución y su funcionamiento. En la medida que el presidente de la República, junto a sus equipos, consideren que hay un debilitamiento o un perjuicio a la labor de las policías, evidentemente que va a tomar decisiones respecto a eso, porque es un objetivo para nosotros clave. O sea, la principal preocupación de la gente es la seguridad y por lo tanto necesitamos que las instituciones estén funcionando al 100% en sus labores que mandata la Constitución y las leyes, que es entregar seguridad y perseguir a los delincuentes. Ministra, el gobierno no está renunciando a ejercer su autoridad al enviar estos mensajes por la prensa y dejar la responsabilidad de una decisión tan importante en manos de un subordinado. ¿Qué decisión tan importante en manos de un...? No hemos dejado ninguna decisión importante en manos de un subordinado. Estas son decisiones del presidente de la República. Y las opiniones que hemos dado los colaboradores del presidente de la República han sido en la misma dirección. Énfasis más, énfasis menos, es que las formalizaciones son un punto de inflexión que definió el propio gobierno hace meses atrás. Y el independiente de en qué momento son las audiencias correspondientes. Pero la formalización es un criterio importante. Y por eso, evidentemente que ahí, en tanto opinión del ministro Cordero como la propia de gobierno, que él también representa, es que hay momentos que son más críticos para evaluar la continuidad o no de una autoridad, en este caso, una autoridad policial. Para que quede claro entonces, ministra, lo que dijo ayer el ministro Cordero, que él esperaría que antes del 7 de mayo presentara su renuncia al general Yáñez, ¿es una opinión compartida por el gobierno? A eso me refiero. Mire, como vuelvo a insistir en esto, los momentos de la formalización son momentos de inflexión, donde nosotros tomamos decisiones y también probablemente las propias autoridades que lideran estas carteras. No nos vamos a adelantar a aquello, pero sí es un momento crítico, porque lo que nos interesa, en primer lugar, independientemente, insisto, de las evaluaciones personales, es que la institución no tenga ningún obstáculo ni ninguna dificultad en su funcionamiento para cumplir con el objetivo al cual están mandatadas las policías y que es tan clave en estos momentos para la ciudadanía, que es la seguridad. Entonces, una cosa, insisto, no quita la otra. Tenemos un momento de inflexión, el ministro lo ha señalado, y también nuestras autoridades de gobierno, como el caso del Ministerio del Interior. Esa formalización, esa audiencia está fijada para mayo, y efectivamente es un elemento que nosotros tenemos a la vista para justamente poder evaluar. El ministro señaló que existe este punto de inflexión, pero además señaló que le esperaría que el general Yáñez tomara una decisión antes del 7 de mayo, que presentara su renuncia. Eso es lo que quiero saber, ministra, si es que ustedes comparten ese o fue una opinión a título personal del ministro Cordero. A ver, primero, el mismo ministro Cordero, para despejar dudas, ha señalado que esto no se debió a una comunicación con el presidente, porque el presidente, en este caso, frente a solicitudes o no, toma la decisión él como presidente y como institución, ¿no?, que solicita o no la renuncia de un alto mando, en este caso de Carabineros. Pero lo que ha dicho el ministro Cordero tiene que ver con un contexto de formalización que se va a producir y donde tanto como gobierno como la propia autoridad correspondiente tendrá que tomar decisiones que son críticas pero que son importantes para la continuidad del trabajo de dicha institución. Entonces, vuelvo a insistir frente a su pregunta. La formalización es un momento de inflexión y evidentemente esto se tomará en su debido momento, las evaluaciones correspondientes, tanto en lo personal como en el plano institucional, que es lo más importante, porque aquí las instituciones son las que no se deben ver impedidas en su funcionamiento por la formalización de una autoridad. Ministra,
¿cómo está? ¿Ya se tomó una determinación sobre avanzar hacia un decreto con fuerza de ley en materia de despliegue militar o se pondrá urgencia al proyecto de infraestructura crítica? ¿Hay una definición en torno a la solicitud, por ejemplo, que hizo el alcalde de Maipú? Bueno, recordar que el proyecto sobre infraestructura crítica que permite usar a los efectivos militares en ciertas labores específicas y con reglas de uso de la fuerza también determinadas fueron proyectos que presentó el propio Ejecutivo el año pasado, después de haber presentado una reforma constitucional que creó esta figura, pero que tenía que implementarse mediante una ley específica. Esas leyes están en discusión por iniciativa y presentadas por el propio gobierno, y ha sido un debate complejo, ustedes lo han visto, pero donde nosotros queremos que se llegue a un acuerdo razonable y responsable para poder hacer uso de esta herramienta legal en aquellos lugares donde se ha demandado y que tienen que estar debidamente delimitados y con funciones bien claras para que no quepa duda, ¿cierto?, de la tarea que están cumpliendo, ¿no?, que no reemplaza las labores de carabineros en materia de orden público, seguridad, pero que debiesen ser un complemento y un apoyo para, en primer lugar, garantizar mayor seguridad en ciertos puntos críticos, pero también liberar a Carabineros de Chile en ciertas funciones para que justamente puedan focalizar y reforzar las áreas donde más lo necesitamos, que son aquellos puntos de la ciudad donde hay presencia de crimen organizado o narcotráfico. O sea, uno de los objetivos centrales de esto para nuestro gobierno, y que lo hemos dicho, es que podamos contar con más y mejores policías. El proyecto de infraestructura crítica nos permitiría liberar funciones policiales para aquello, en determinados sectores, para justamente reforzar las tareas de los operativos policiales, los operativos contra el crimen organizado, y también dos iniciativas que le hemos planteado públicamente y que debiesen financiarse con pacto fiscal, que es liberar a Carabineros de funciones administrativas, porque eso cuesta recursos, y además tener una planta nueva en investigaciones, porque también se requiere un fortalecimiento de las labores investigativas, ¿no?, de criminalística, etcétera, etcétera. Y ahí hay dos iniciativas, pero que mientras esas no avancen en el Congreso, necesitamos también que esta otra pueda cumplir el objetivo. No hemos descartado la otra fórmula, el presidente lo ha dicho. Tuvimos una habilitación con decreto supremo, que fue una reforma constitucional, o sea, se consultó al Congreso, que si dadas las condiciones de ingreso irregular en el norte, y antes de tener la legislación que hoy día estamos discutiendo, se le diera la facultad al presidente de la República de desplegar a militares en la zona norte con una regulación de decreto supremo. Y el Congreso Nacional aprobó esa facultad al presidente de la República, y por eso tenemos a militares en la frontera norte en este momento que han cumplido una función y que ha tenido efecto positivo, que es disminuir los ingresos irregulares, aunque todavía queremos, obviamente, avanzar más. Esa facultad se le dio al presidente y nosotros, obviamente, no descartamos aquello si es que se complica mucho el debate en el Congreso Nacional, pero nuestro objetivo central es que esto, tanto la regla de uso de la fuerza como la definición en concreto de lo que es el proyecto de infraestructura crítica, sea mediante ley acordada en el Congreso Nacional. Ministra, en las últimas horas CIPE reveló alrededor de 12 filtraciones del exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, al abogado Hermosilla, por ejemplo, los casos Dominga, Torrealba, Guevara, entre otros. Estos antecedentes hacen la situación aún más compleja de lo que ustedes conocían el día viernes, y les preocupa también el desprestigio de la institución que pueda provocar Muñoz, dado que siempre la PDI tiene una alta valoración de la ciudadanía. Bueno, este caso ha sido de máxima gravedad y nos preocupa, yo creo, bueno, a toda la ciudadanía, también a nuestro gobierno, porque efectivamente da cuenta de un hecho de grave posible corrupción, ¿no? Siempre hemos sostenido y hemos esperado que la ley en materia penal de persecución de delitos, sea cual sea, aplique de igual manera, independientemente sea un ciudadano de a pie, como se dice, o una autoridad de alto nivel, de alto rango. Entonces,
frente a esto, primero decir que bueno que frente a la detección de un hecho de posible corrupción, la Fiscalía actúe, ¿ya? Aunque se trate de un alto mando, en este caso de la Policía de Investigaciones. O sea, que no haya una discriminación y que hayan consecuencias frente a esto. Pero en segundo lugar, no podemos quedarnos aquí, ¿no? Y como gobierno esperamos que esta investigación llegue hasta las últimas consecuencias. Llegue hasta las últimas consecuencias. Porque no puede quedar la sensación en nuestro país de que las instituciones que son tan importantes en la persecución de los delitos están corrompidas por aquellos que están siendo investigados por distintos tipos de crímenes, en este caso, del caso Hermosilla, por cohecho, y ya sabemos más bien de dónde viene esta investigación. Entonces, nos parece de suma gravedad, es una buena señal que la Fiscalía haya actuado, eso demuestra que de alguna manera las instituciones están funcionando, pero también queremos que esto pueda llegar hasta las últimas consecuencias, independientemente de hasta dónde lleguen esas consecuencias. Ministra, muy buenas tardes. Quería preguntarle, ¿cuáles fueron las razones de la salida de Álvaro Ormazábal de la dirección de Senapred? Funcionarios de la institución han acusado que se trata de una protección a las alcaldesas de Quilpué y Viña del Mar, y hoy mismo Ormazábal dijo que los municipios han tenido una capacidad de desligarse de la responsabilidad que tienen y pasar de ser responsables a hacerse las víctimas. ¿Qué evaluación se tiene desde el gobierno sobre el desempeño de los municipios también en las últimas catástrofes? A ver, nosotros cuando el presidente de la República determina la salida de un cargo, de un funcionario, es porque hay una evaluación de ese desempeño y porque también requiere que dicha institución, en este caso, inicie una nueva etapa, que es de mayor sentido de urgencia a la capacidad de respuesta de la emergencia. Hay problemas técnicos, efectivamente, en la evaluación del desempeño, pero también porque hubo metas de entrega de viviendas de emergencia comprometidas, explícitamente comprometidas, que no se cumplieron. Pueden haber distintas razones de aquello, pero el hecho está a la vista y nuestra preocupación central son las personas que fueron afectadas por los incendios, ¿no? Que requerimos que todas las instituciones que están trabajando en el territorio, partiendo por las propias de gobierno, pero todas, estén trabajando con la máxima celeridad, con el máximo sentido de urgencia y cumpliendo también con los compromisos que se ha establecido. Sabemos que aquí hay proveedores privados, sabemos que a veces es difícil trabajar con proveedores privados porque, en fin, se requiere a veces mucha negociación para que cumplan, pero independientemente de eso, al presidente le corresponde evaluar aquellas autoridades que están bajo la responsabilidad, en este caso el Ministerio del Interior, pero en última instancia también bajo su propia responsabilidad. Y necesitamos una nueva fase que tenga mucho más sentido de urgencia que la que se ha tenido en este momento, en particular con el tema de viviendas de emergencia. Pero puede precisar, entendiendo que el gobierno evalúa a sus subordinados, como puede ser el director de Senapred o dependientes del gobierno, ¿el gobierno tiene una evaluación de cómo han actuado los municipios? Porque los funcionarios dicen que se están de alguna forma desligando las culpas de los municipios hacia Senapred. Es que nosotros no nos vamos a sumar a este tipo de declaraciones ni a hacer eco del tipo de declaraciones de acusaciones por la prensa o de responsabilidad de uno u otro. Nosotros somos responsables de lo que tiene que ver con nuestra labor, y siempre vamos a poner sobre la mesa como principal condición de trabajo la coordinación con las instituciones. Nosotros estamos en el territorio para ayudar a que las cosas se resuelvan, no para hacer juicios públicos de otras instituciones, porque no nos corresponde en este caso. Aquí hemos además tenido un trabajo en los COGRI, día a día, en el territorio, para, por ejemplo, la atención a muchos vecinos y vecinas. Se trabaja en conjunto entre las secretarías regionales ministeriales de gobierno, con los funcionarios municipales. Esa es nuestra labor. Y si vemos que alguna de nuestras propias instituciones tiene algún déficit o podría trabajar mejor, entonces el presidente toma decisiones que son las que le corresponden dentro de sus facultades.
Ministra, y respecto a la petición del CERVEL de hacer las elecciones en 2 días, ¿el gobierno está de acuerdo? ¿Les parece una buena idea? ¿Y en qué plazos podría tomarse una determinación de este tipo? Sí, mire, la verdad es que algo que también vimos en el comité político y creemos que es lo más lógico y de sentido común por un tema práctico, ¿no? Uno no desea en primera instancia que se produzcan en 2 días una elección, ¿ya? Pero tenemos aquí voto obligatorio, es decir, que vamos a tener un nivel de participación como lo tuvimos en los procesos de plebiscito, con la diferencia en que aquí no hay solo una papeleta con 2 opciones, sino que tenemos varias papeletas con múltiples opciones, lo cual hace el proceso de votación un poco más lento para cada ciudadano que concurra a la urna. Y por lo tanto, para que el proceso sea más expedito, más tranquilo, efectivamente creemos que no queda otro camino que promover el que la elección sea en 2 días seguidos. Bien. Muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.